Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 79 del curso de programación en React.js. Y recuerda que estamos en la sección del Context API y hasta el momento ya tenemos una pequeña aplicación que simula una página web con 3 secciones: cabecera, contenido principal y pie, y que tiene 3 funcionalidades que podrían ser globales, ¿no? Cambio de idioma, cambio de tema oscuro a light y inicio y cierre de sesión. ¿Y por qué digo son valores globales? Porque no solamente afectan a un componente en particular, sino a varios. Entonces, como ya te diste cuenta a lo largo de los 3 videos anteriores, pues, por ejemplo, si comparamos cómo quedó nuestro componente cabecera, vemos que tiene muchos pasos de propiedades, ¿sí? De eventos y valores variables de estado, que pues lo hacen muy verboso. Entonces, para esto es que nos ayuda a cuando tenemos que pasar un valor o una función en varios elementos a lo largo de la estructura del árbol de nodos de nuestra aplicación, pues nos conviene, React nos sugiere utilizar mejor un contexto, ¿sí? Entonces, fíjate, te decía en la sesión anterior que mi intención es que tengamos el ejercicio sin contexto y con contexto para que tú puedas ver y analizar el código a detalle y ver las diferencias. Entonces, fíjate, vamos a crearnos una copia de MyPage. Bueno, antes de hacer las copias, vamos a cerrar todos los archivos excepto app. La hoja de estilos también. Sí, ahí está. Entonces, fíjate, me voy a hacer una copia de MyPage a la que le voy a llamar MyPage Context, ¿sí? Así, facilito para que entiendas, para que los diferencies. Los que terminan con context son los que donde estamos empleando contexto. Voy a hacer lo mismo con main, control C, control V. Aquí le cambiamos el nombre, que diga main context, ¿sí? Y lo mismo hacemos acá con header y con footer. No, primero hacemos la copia. Y a la copia vamos a llamarle header context. Y al footer, no, primero la copia. Control C, control V. Y primero la copia, ¿no? Footer context. Uy. Ahora, vamos a dejar solamente abiertos los que tienen la palabra context. Ahí está. Y primero vamos a cambiarles el nombre, ¿no? Que diga main context, ¿sí? Y acá main context. De hecho, vamos a copiar la palabra. Vámonos a header, que diga header context. Y acá que diga header context, footer context y footer context. Y MyPage, aquí está, MyPage context. Y por acá, MyPage context. Ahora, acá, en MyPage context, en la copia, pues vamos a mandar a llamar, o sea, los imports, vamos a hacer que importemos los que tienen la palabra context, ¿no? Entonces acá, manualmente, yo estoy haciendo esto, ¿sí? En la aplicación. Y antes de que truene, pues vamos a cambiarlo aquí, ¿no? Header context, main context y footer context, ¿sí? Ahora, de este diccionario, aquí el único cambio que tendríamos que hacer es este texto que dice mi aplicación sin Context API. Aquí vamos a ponerle un con en mayúsculas. Y acá vamos a quitarle el out en inglés, ¿no? Sería with Context API. Todos los demás textos son exactamente lo mismo. Las mismas variables de estado. Por aquí un pequeño detalle. Bueno. Ahora, vamos a mandar a llamar este context, esta copia que ya hicimos. Recuerda que ahorita lo único que hemos hecho es copiar y cambiar los nombres. Ahora, este MyPage context, vamos a mandar a llamarlo aquí en app, ¿no? Entonces vamos a mandar a llamar MyPage. Y seguramente que como copié y pegué los nombres de las páginas, como que no detecto ahorita la autoimportación. Tendría que apagar cancelar el live server y volverlo,
el npm start del create React app y volverlo a levantar, pero no lo voy a hacer. Simplemente aquí hago la autoimportación manual. Entonces aquí sería my page context y acá my page context, ¿sí? Entonces aquí, mira que ahí está compilando. Y mira que ahí ya tenemos, ¿sí?, mi aplicación con contexto y mi aplicación sin contexto. Ahora, aquí hay un pequeño detalle, ¿sí? Mira que los botones del tema oscuro y claro funcionan como de una manera extraña. Eso es porque recuerda que tenemos IDs, ¿no? El input radio de claro y oscuro tiene unos IDs y que hacen referencia justamente al atributo for de las etiquetas. Entonces, para que cada uno, digamos como están acá, solamente está cambiando el primer renderizado, o sea, el que dice la página que dice con context, porque pues justamente es el primer ID light y ID dark que tiene. Entonces es como si ignorara estos de acá abajo, ¿sí? Entonces nada más ese es un pequeño detalle. Vámonos a la header context y en los IDs que tienen los input radio vamos a ponerle aquí light context, ¿sí? En su atributo HTML4 vamos a ponerle light context para que sean IDs diferentes, ¿no? Y aquí dark context, guión context, y acá HTML4 dark guión context. Con eso se soluciona ese pequeño problema que teníamos por los IDs. Miren que si recargamos, si yo selecciono el tema claro o el oscuro en la aplicación que dice con context, solamente funciona en esa aplicación. Y de igual manera, el tema claro y oscuro funciona solamente con la aplicación que dice sin contexto, ¿sí? Y ya no tenemos ese comportamiento extraño. Bueno, ya hemos hecho la copia de, digamos, de la misma aplicación, pero con diferentes componentes. Ahora, aquí empieza lo interesante. Así como cuando creaba hooks personalizados, creaba una carpeta que se llamaba hooks. Cuando creaba mis propios, funciones auxiliares, creé una carpeta de helpers y para cada funcionalidad de archivos creamos una, pues acá vamos a crear justamente una carpeta que se llame context para hacer referencia a todos los contextos que creemos, ¿sí? Hay quien aquí, por ejemplo, si vamos a crear un contexto para la temática del tema, que de hecho es el primer context que vamos a crear el día de hoy. Hay personas que en lugar de crear el archivo directamente que se llame algo así como theme context, crean una carpeta que se llame theme context y luego un index.js internamente. A mí eso ya se me hace como mucha estructura de carpetas y archivos. Yo prefiero tener todos mis contextos en la carpeta context y ponerle el nombre, ¿no? Entonces, en este caso, recuerda, yo podría crear los tres contextos, digamos que las tres funcionalidades en un mismo contexto, pero si tú lees la documentación de React, lo que nos sugiere es que por cada funcionalidad global que tengamos en la aplicación, creemos un contexto, ¿sí? Porque eso nos da más estructura, más orden y más limpieza a la hora de escalar las aplicaciones. Entonces, en este primer video vamos a pasar con Context API la funcionalidad del cambio del tema. Entonces, dentro de esta carpeta context vamos a crearnos un archivo que se llame theme context, themecontext.js, ¿sí? Y ahora, a diferencia de lo que hemos venido haciendo, aquí no vamos a importar no vamos a crear con RAFC nuestro componente context, ¿sí? Para crear un contexto necesitamos declarar una variable que se llame como quieres que se llame el contexto. En este caso, como se llama nuestro archivo, theme context. ¿Y cómo se crea un contexto? Con la función create, mira, create context. Y create context, ¿sí?, se importa de la librería, pues, React, ¿sí? Ahora, se suele exportar de manera por defecto este contexto. Ahora, si tú te vas a la documentación de React, cuando nosotros creamos un contexto, este contexto internamente
export default theme context. Ahí está. Este contexto internamente tiene dos objetos. Un proveedor, es decir, el wrapper que va a proveer a los elementos internos que tenga todos los valores, ¿sí?, que van a ser como globales. Y un consumer, es decir, el otro mecanismo que nos va a permitir consumir esos valores que da el proveedor, ¿sí? Entonces, fíjate, acá vamos a crear un componente que en este caso va a ser el proveedor. Hay quien incluso, y esto ya también es como un estilo de programar, hay quien crea un archivo para crear solo el contexto, que sería esto, y adicionalmente se crean otro archivo para crear al proveedor, al provider, al que va a estar almacenando todos esos valores globales. A mí la verdad es que yo prefiero crear en un solo archivo tanto el contexto como el proveedor. Ahora, el consumer, ¿qué va a pasar? Tendríamos que crear un objeto para poderlo consumir y utilizarlo pues en este caso en los otros componentes que van a consumir los valores, pero desde que tenemos los hooks, recuerda que el contexto se creó en la versión 16.3. En la versión 16.8 se crean los hooks y con los hooks viene uno que se llama useContext, que digamos que viene a reemplazar como ese consumer que tiene el contexto de React. Entonces, pues realmente el consumer no lo vamos a utilizar porque vamos a consumir la data mediante el hook useContext. Perfecto. Entonces, aquí nos haría falta crear nuestro proveedor. Y en este caso, como la temática que estamos haciendo es del cambio de tema y nuestro contexto se llama Theme Context, pues seguramente ya lo estás pensando, el proveedor se va a llamar Theme Provider. ¿Sí? Y el Theme Provider, sí va a ser va a ser el contenedor que envuelva a todos los componentes de nuestra aplicación que necesiten pues estos valores del theme. En este caso, si revisamos, ¿quiénes son los componentes que utilizan la variable del tema? Mira, la cabecera, el main y el footer. ¿Te acuerdas que después de los ejercicios básicos, cuando te estaba enseñando a hacer modales en React, vimos una propiedad muy importante que es la propiedad children, ¿no? Todos los componentes en React reciben esta propiedad por defecto y hacen referencia a los componentes que internamente tienen más contenido, como por ejemplo esta div.jsx, internamente sus hijos son estos, ¿no? Entonces, justamente el provider forzosamente tiene que hacer uso de esa etiqueta children porque a quien le va, digamos que el provider es como el router en React Router que solamente provee la funcionalidad del router. Pues hagan de cuenta que acá el theme provider es el que va a proveer esos valores que le va a pasar pues a todos los hijos que tenga internamente. Entonces fíjate, tenemos que hacer uso de la propiedad especial de los componentes de React que se llama children, ¿sí? Y entonces internamente el código JSX que va a retornar este theme provider va a hacer uso del theme context. Recuerda que el context, ¿sí?, internamente, miren, tiene un consumer, que en este caso el consumer lo vamos a sustituir por el hook useContext cuando mandemos a obtener los datos de este contexto, y el provider. Entonces aquí vamos a crear un componente de tipo theme context, tipo provider, ¿sí? Y aquí internamente este theme provider va a envolver a todos los hijos que necesiten los valores que este contexto vaya a tener. Ahora, aquí vamos, yo podría, digamos que cada valor que quiera compartir de manera global, aquí lo puedo ir definiendo. Aquí lo que te sugieren es que previamente tengas un objeto, ¿sí?, al que aquí le vamos a llamar data. Y en este objeto, por cada propiedad que tenga el objeto, es cada uno de esos valores que quieres conservar globalmente para los componentes que compartan este contexto. Entonces aquí simplemente vamos a declararle una propiedad que se llame value. Le puedes llamar como quieras, digamos yo le he llamado value. Y aquí le pasamos los datos. Esta data es lo que va a contener pues justamente esa lógica. Y finalmente vamos a exportar el theme provider. El theme provider. Listo. Y ahí
a grandes rasgos tenemos la estructura básica de nuestro contexto. Aquí lo hemos creado. Y el theme provider, que es el que vamos a usar para poder compartir la data. Y aquí en este objeto data es donde vamos a ir agregando todos pues, estos valores que necesitamos manejar para funcionar. Ahora, vamos a convertir toda la parte, en este primer video, ¿sí? Vamos a abstraer esa funcionalidad de toda la temática del tema y mejorar más bien integrar la aplicación con context, ¿sí? Entonces, fíjate, en este caso, fíjate que realmente también otra de las cosas que hace el contexto es dejar más limpio de lógica nuestros componentes, de tal manera que la lógica también se va al archivo del contexto. Es decir, fíjate, acá nuestra myPageContext, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el tema lo voy a llevar al contexto. Entonces, por ejemplo, mira, obviamente que ahorita, como voy a estar cambiando de un archivo a otro, van a haber muchos errores en la consola, pero vas a ver que conforme vaya modificándolo, al final va a funcionar. Entonces, fíjate que acá, esta variable que inicializa el tema, la voy a llevar al contexto y la voy a declarar aquí abajo, antes del componente, ¿no? Entonces ya tengo la variable initial theme. Ve que aquí me empieza a estallar otras cosas, ¿no? Pero es porque estamos haciendo la conversión. Entonces, fíjate. Ahora, dentro de esta myPageContext, o sea, dentro de la aplicación que no tenía contexto, la variable de estado que me controlaba justamente lo del tema era esta variable, ¿estás de acuerdo? Entonces, esta variable que dice theme, setTheme, me la voy a llevar al contexto. Y esta la vamos a poner aquí dentro del theme provider porque finalmente es una variable de tipo useState. Y aquí, como estamos utilizando el hook useState, vamos a importarlo para que se agregue en nuestras dependencias. useState. Ahí está. Aquí se agrega. ¿Sí? Y ¿estás de acuerdo que acá el evento que me controlaba lo del cambio del tema era este handle theme? Entonces, mira, la funcionalidad del handle theme la voy a cortar, ¿sí? Y me la voy a llevar al archivo del theme context. Y de igual manera, aquí abajito la ponemos, ¿sí? Y entonces, fíjate, ahora, ¿cuáles son los datos que va a recibir el proveedor de este contexto? ¿Sí? Los datos que tienen que compartir varios de los componentes que existen en mi aplicación es este theme y este handle theme, ¿no? Entonces, miren, aquí este objeto data va a recibir pues tanto la variable de estado como la función que modifica esa variable de estado, ¿sí? Y entonces vean que lo que estamos haciendo es abstraer toda la lógica de la funcionalidad del cambio de tema Dark Light hacia el archivo del contexto, ¿sí? Y listo. Ahora, ¿cómo lo reemplazamos ya en nuestra aplicación? Bueno, en nuestra aplicación, lo primero que tenemos que hacer es mandar a llamar el componente theme provider, porque el provider, recuerden, ¿qué tiene el theme provider? Miren, el provider envuelve a los hijos a los que les va a compartir esas variables de estado global. Entonces, en este caso, en myPageContext, ¿sí? El theme provider tendría que envolver a la cabecera, al contenido principal y al footer. Entonces, fíjense, aquí vamos a decirle, oye, tráete el theme. Miren, ahí está, el theme provider. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, tengo un componente theme provider, etiqueta de apertura, theme provider, etiqueta de cierre. Entonces, dentro de theme provider, miren que voy a envolver a la cabecera, al main y al footer, ¿sí? Miren que acá se hizo la importación correctamente. Y ahora, pues fíjense que esta variable theme que tiene la cabecera ya no la necesita. ¿Por qué? ¿De dónde la va a consumir? La va a consumir justamente del provider
que ya lo envuelve. Entonces, fíjense, ya puedo quitar la propiedad theme de mi cabecera y también la función handle theme, ¿sí? En main context ya puedo quitar la propiedad theme y en footer context ya puedo quitar la propiedad theme, ¿sí? Entonces vean que al tener un contexto, la aplicación se limpia del paso de propiedades. Ahora, no basta con eso, porque miren, aquí aparentemente ya me marcó que no hay errores, pero miren que sí sigue habiendo, bueno, miren, ahí está, pero quiero que vean que no está funcionando. Está renderizando sin errores, pero nos hace falta extraer. Recuerden que la cabecera hacía uso de theme y handle theme y main y footer hacían uso de la propiedad theme. Entonces, como ya no se las estoy pasando por propiedad, yo tengo que irme a cada uno de estos componentes y extraer, digamos, este theme y este handle theme ya no los extrae de las props. Tenemos que hacer que las extraiga del archivo del contexto. Entonces, fíjense, acá y aquí es donde vamos a utilizar el hook useContext. Entonces, fíjense, aquí vamos a usar useContext. Estoy en la cabecera. Entonces, fíjense, bueno, de hecho, en la cabecera ya podemos eliminar del árbol de propiedades, del objeto de propiedades, theme y handle theme. Porque ya no las va a obtener como propiedades, las va a obtener desde un contexto. Entonces, aquí yo puedo utilizar, vamos a mandar a llamar el useContext desde React. Vamos a importarlo. Aquí se importa useContext de React, que es el hook que me permite manejar el contexto. Y ahora sí, vamos a hacer el uso del atajo. Fíjense, aquí me está pidiendo crear una variable de tipo context. Entonces aquí vamos a crear nuestra variable de tipo context a la que yo le voy a... fíjense que aquí esta variable le podría poner un nombre, pero realmente, ¿qué es lo que voy a destructurar? Voy a destructurar estas variables, ¿sí? Que en el proveedor están definidas aquí en este objeto llamado data y que a su vez los pasa en el valor del provider, ¿sí? Entonces, por eso acá en la cabecera puedo utilizar la destructuración. O sea, de aquí voy a destructurar theme y handle theme, ¿sí? ¿De dónde va a sacar esto? Ah, porque miren, en el proveedor, aquí está. Lo que le está pasando como valores al provider es theme y handle theme, que es lo que queremos compartir. Lo va a compartir con todos los hijos que envuelva el theme provider, ¿sí? Ahora, acá en header context, ¿de dónde va a obtener ese contexto? Ah, pues useContext recibe como parámetro el contexto que se ha creado, es decir, tenemos que mandar a llamar este themeContext, que es el que crea el contexto, ¿sí? Entonces, acá en la cabecera, vamos a decirle, ok, useContext va a mandar a llamar el theme, miren, ahí está, themeContext. Ahí está. themeContext. Entonces vean que en el momento que yo hago esto ya está reemplazando las variables theme y handle theme que recibía como propiedades y ya las está extrayendo del contexto. Quiero que vean que si yo me voy a mi aplicación, recargamos, ¿sí? Y miren que ya funciona lo del tema claro y oscuro solamente en la cabecera. ¿Por qué? Porque tengo que hacer exactamente lo mismo en el main y en el footer, ¿no? Entonces, me voy a copiar esta línea de importación del themeContext. Me voy al archivo main. Acá main, ¿sí? Importamos main. Nos vamos al footer. ¿Dónde está el footer? Acá está el footer. Importamos main. En este caso, dentro de main, ¿sí? Aquí vamos a decirle que, que necesitamos extraer, entonces vamos a decirle useContext, ¿sí? Y sí, también nos hizo falta la importación de React. Entonces vamos a mandar a llamar useContext. Espérenme. En header también nos faltó esta importación, ¿no? La de React. Entonces acá en main
aparte de importar el theme context, hay que importar el hook use context y en footer igual. ¿Sí? Y en main context, ¿sí? Acá pues hay que decirle, ok, usa use context. Usa use context, ¿sí? De aquí, ¿qué vamos a destructurar? A la variable theme que viene de theme context. Theme context, ¿sí? Y entonces, como ya estamos obteniendo la variable theme del contexto, ya la podemos eliminar aquí de su objeto de propiedades. Y seguiría funcionando. Esta misma línea la podemos copiar en footer. ¿Sí? Ahí está. Y ya podemos eliminar de su objeto de propiedades la propiedad del theme. ¿Sí? Y mira que ahora sí, si recargamos nuestra aplicación, ve que ya la funcionalidad de claro y oscuro ya está funcionando, ¿sí? Desde el contexto. Y está funcionando para los tres componentes hijos que tenemos. Y mira que si nos vamos a las React Developer Tools, mira que podemos comparar ambas aplicaciones. Mira que MyPage aquí tiene sus variables de estado, ¿no? Esta variable es la del tema oscuro, light dark, el idioma, los textos, los textos del diccionario y la variable de autenticación. Ve que ahora la aplicación MyPage que está envuelta en el contexto, miren que el contexto, aquí el theme provider, miren que aquí como hijos detecta a la cabecera context, al main context y al footer context, ¿sí? Y miren que esta variable de estado que aquí dice dark y que aquí ahora dice light, esa variable es justamente la que contiene el contexto, ¿sí? Y seguramente ahorita, y me voy a poner en pantalla, porque mira que hasta ya se ha oscurecido de todo lo que te he explicado, seguramente ahorita tu cabeza está como ese emoji de cuando se estalla la cabeza, ¿no? Entonces, yo sé que quizá esto ahorita te está estallando la cabeza de todo lo que te acabo de explicar. Mira, de hecho, seguramente ahorita estás así, como este emoji de... ¿sí? Pero quiero que vuelvas a ver esta clase con calma para que vayas viendo paso a paso lo que fuimos haciendo para implementar el contexto, ¿sí? ¿Y qué crees? Recuerda que la aplicación que hicimos sin contexto la hicimos con 3 funcionalidades. Lo del tema oscuro claro, lo de el usuario de sesión y lo de la funcionalidad del idioma. Entonces, después de que hayas visto por segunda vez esta clase, yo te invito a que como reto, antes de que veas la siguiente clase donde voy a crear un contexto para la parte de la funcionalidad del idioma, trates tú de hacerlo por tu cuenta. O sea, prácticamente ahorita en esta clase ya te diste cuenta cuáles son las claves para utilizar el contexto, cuáles son los archivos que tienes que crear, ¿sí?, por cada funcionalidad y cómo abstraer la funcionalidad que originalmente teníamos en la aplicación. Entonces, yo te invito que antes de la siguiente clase, donde voy a resolver lo del contexto, lo del idioma con contexto, lo trates de implementar. Y ahora sí, recapitulando. Fíjate, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, crear una carpeta donde por cada funcionalidad o por cada conjunto de variables globales referentes a una característica, a un tema, le creo un contexto, ¿no? En este caso, el contexto se llama theme context porque voy a cambiar esto del tema light dark. Ahora, paso número 1, creamos el contexto. Entonces, un contexto se crea con la función create context. Aquí te sugiero que le vayas poniendo un nombre adecuado, ¿no? Theme context, language context, out context, etc. Y ese lo vas a exportar de manera por defecto. Luego,
necesitas crear un componente que sea el proveedor, o sea, el que va a envolver y le va a compartir a los otros componentes hijos. Por eso tenemos que utilizar la propiedad children, ¿sí? El que va a ser el proveedor de los datos. Entonces, en este theme provider que después exportamos de manera normal, si te das cuenta, ese theme provider internamente va a tener toda la lógica que tú previamente creaste en tu aplicación sin contexto, ¿sí? Que tenga para compartir en este caso, esta funcionalidad del cambio de tema. Entonces, si lo analizas, si nos vamos al archivo myPage normalito, ¿dónde está myPage? ¿Sí? Pues mira, tanto la variable de estado del tema como la variable que inicializaba lo del tema light dark, como la función que manipulaba eso, si te das cuenta, fue lo que le agregué internamente como código de lógica al theme provider. Luego, ¿qué retorna este theme provider? Un componente de React que del contexto, recuerda, el contexto va a tener dos objetos: el proveedor, el que provee los datos, y el consumer, el que los consume. Ahora, ¿por qué no te enseñé a trabajar con el consumer? Porque desde que tenemos los componentes en React, ¿sí? Tenemos un hook, que es el que estamos utilizando en el archivo header, main y footer, que se llama useContext. Entonces, me evita utilizar el consumer y gracias al useContext estoy consumiendo los datos. Entonces, regresamos al archivo del contexto. En el archivo del contexto, a nivel de código JSX, el proveedor regresa del archivo del contexto que creamos, el objeto provider, por eso aquí es themeContext.provider, ¿sí? Le pasamos los children, que en este caso los children, si revisamos nuestra myPageContext, pues los children serían header, main y footer. Eso significa que estos tres componentes están envueltos en este proveedor. ¿Y qué datos le vas a compartir? Pues los datos que hayas definido aquí en tu variable data, que en este caso es la variable de estado theme y la función handleTheme, ¿sí? Entonces, eso significa que para poder, si nos vamos a nuestra página con contexto, mira que nuestra cabecera ya no tiene la necesidad ni de pasarle como propiedad ese handleTheme que teníamos, ni pasarle como propiedad el valor de la variable de estado theme. ¿Por qué? Porque las van a consumir desde el contexto. Ahora, para poder utilizar una variable que viene desde un contexto, pues te tienes que ir al componente donde necesites esa variable, y en lugar de utilizar ahora el useState, vas a utilizar el useContext de estructuras, las propiedades. Por ejemplo, la cabecera necesitaba theme y handleTheme, las de estructuras, y el useContext, lo único que tienes que pasarle es la función que exportamos de manera default en el archivo del contexto. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Y pues ya no hay necesidad de definir las propiedades, porque ahora las estamos extrayendo desde el contexto, ¿sí? Lo mismo hice en main.context. En main.context solamente necesité theme, al igual que en el archivo de footer.context, ¿sí? Y listo. Así es como se implementa un contexto en React. Y yo sé que ahorita estás así, pero créeme, vuelve a ver esta sesión paso a paso. No trates de copiar, sino ve pausando paso a paso esta clase, ve haciendo los códigos. También te invito a que leas un poquito la documentación del Create Context, de la documentación oficial de React, ¿sí? Y recuerda, antes de ver la siguiente clase, para que pongas en práctica todo esto, yo te invito a que trates de resolver la funcionalidad del idioma, ¿sí? En un nuevo contexto. ¿Qué significa esto? Pues que vas a tener que crear en la carpeta, en esta carpeta de context, un archivo que quizás se llame language context, ¿sí? Y que vaya siguiendo cada uno de los pasos que yo fui haciendo con esto del theme, pero ahora con la temática de los idiomas. Y entonces ahora sí, yo espero que ya no estés así como el emoji, sino ya estés un poquito más calmado y entendiendo la funcionalidad del contexto. Entonces yo te veo en la siguiente sesión para resolver la funcionalidad de la página multidioma
pero con Context API. Y ya sabes, si el contenido de mi canal crees que aporta valor, por favor, comparte, dale like, deja tus comentarios, porque todo eso ayuda a que pues, YouTube promocione mis videos. Y recuerda suscribirte y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Te veo en el siguiente video con la luz prendida. Sean felices. Hasta siempre. Bye. No te preocupes. Respira. Y vuelve a ver tranquilamente esta clase. Créeme que traté de ser lo más claro para poder explicarte esto del Context API. Y por favor, una vez que hayas vuelto a ver esta clase, ya sé que suena muy reiterativo, trata de que antes de ver la siguiente clase, tú resuelvas por ti mismo la funcionalidad de el multidioma con Context API. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Suerte.